El siguiente video corresponde al trabajo de integración del ramo integrado de Morfología Humana 1. Los integrantes son Karina Aguilera, Pamela Arenas y Daniela Menares, y el tema que escogimos como grupo es el melanoma. El melanoma es el tipo de cáncer más grave de la piel. Es peligroso por la fácil propagación que tiene si no se descubre y se trata a tiempo. Y, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se producen entre 2 y 3 millones de casos de cáncer a la piel en todo el mundo. Y el más agresivo es el melanoma, que afortunadamente es mucho menos frecuente y ocasiona al año unos 132.000 casos en el mundo. Con respecto al punto de vista embriológico, tenemos que la piel tiene un origen doble. Una capa superficial, la epidermis, que se va desarrollando a partir del ectodermo superficial, y una capa profunda, la dermis, que se desarrolla a partir del mesénquima subyacente. En cuanto a la epidermis, en un comienzo el embrión solo está cubierto por una capa de células ectodérmicas. Al inicio del segundo mes, este epitelio se va dividiendo y en la superficie aparece una capa de células aplanadas correspondiente al peridermo. A medida que siguen proliferando las células en la capa basal, se forma una tercera capa intermedia. Y al final del cuarto mes, la epidermis adquiere su estructura definitiva y se distinguen 4 capas. La capa basal es la capa que produce células nuevas. Luego, esta formará crestas y depresiones que se reflejan como huellas dactilares. La capa espinosa es una capa más gruesa que consta de células poliédricas con tono fibrillas finas. La capa granular tiene células que contienen pequeños gránulos de queratohialina. Por último, la capa córnea constituye la superficie resistente y escamosa de la epidermis y se compone de células muertas y compactas que contienen queratina. Por otro lado, la dermis se origina en el mesénquima proveniente de 3 fuentes: del mesodermo de la placa lateral, provenientes de la dermis de los miembros y de la pared corporal, del mesodermo pareaxial, que proviene de la dermis de la espalda, y de las células de la cresta neural, que provienen de la dermis de la cara y del cuello. Con respecto al punto de vista histológico, tenemos que la piel es una barrera importante, que principalmente cumple la función de protección frente a lesiones, infecciones y radiación ultravioleta. La piel presenta 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es la capa superior más delgada y presenta 3 capas: una superior, una intermedia y una inferior compuesta de células basales. La epidermis está compuesta por queratinocitos y melanocitos. Las células basales se van dividiendo para formar estos queratinocitos o células escamosas. La epidermis se constituye de un epitelio estratificado plano queratinizado, donde las células más abundantes de este epitelio corresponden a los queratinocitos. Además, la epidermis presenta 3 tipos más de células: los melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. El melanoma se origina en los melanocitos de la piel. Los melanocitos son los que producen el pigmento protector que se denomina melanina. Esta le da el color a nuestra piel y nos protege de la radiación solar. Por lo general, las células crecen, se dividen y mueren, pero en ocasiones algunas células pueden mutar. De este modo, comienzan a crecer y a dividirse más rápidamente que las células normales y en lugar de morir, estas células se van agrupando y forman tumores. Esta neoplasia se origina en los melanocitos de la capa basal de la epidermis, donde se extiende a las capas más superficiales y a la dermis e hipodermis en profundidad. Los melanocitos tienen en su citoplasma gránulos con melanina, que le otorgan propiedades antioxidantes que neutralizan los radicales libres que se producen al interactuar la radiación ultravioleta con las células de la epidermis. Estos melanocitos cuentan con proyecciones citoplasmáticas o dendritas que se impulsan a las capas superficiales de la epidermis, protegiendo a las células basales y queratinocitos de la acción de la radiación ultravioleta. Histológicamente, los niveles del melanoma se pueden clasificar. El número 1 se limita a la epidermis. Estas lesiones tienen potencial de crecimiento, pero no la capacidad de atravesar la membrana basal. El nivel 2 se extiende hasta la dermis papilar, pero no la ocupa en su totalidad. Las células tienen capacidad para atravesar la membrana basal, pero no pueden estar allí. El nivel 3 corresponde a la ocupación total de la dermis papilar.
El 4, a la infiltración de la dermis reticular. Se considera que aquellos tumores en los cuales las células llegan a este nivel tienen capacidad de infiltración tisular y a distancia. Y por último, el nivel 5, que corresponde a la infiltración del tejido celular subcutáneo. Con respecto al punto de vista anatómico, tenemos que la mayoría de los melanomas se originan en la piel, por ejemplo, en el tronco o en las extremidades. En ocasiones, el melanoma también se puede originar en otras superficies del cuerpo, como la mucosa de la boca, del recto o de la vagina, o incluso en la capa coroides del ojo. Los lugares que se asocian con un pronóstico más perjudicial son el cuero cabelludo, las manos y los pies. Aunque el melanoma puede aparecer en cualquier parte de la piel, el 80 a 90% de los casos aparece sobre manchas existentes o lunares nuevos. Por lo general, hay 4 formas clínicas patológicas del melanoma cutáneo en relación con la localización anatómica. Encontramos el melanoma estasiosuperficial, que puede localizarse en cualquier zona del cuerpo, siendo más frecuentes en el torso de los varones y las extremidades inferiores de las mujeres, donde esta lesión clínica suele ser una placa pigmentada de color marrón oscura, negra o color parduzca, que puede presentar también áreas claras que reflejan una regresión tumoral. El melanoma nodular, que puede desarrollarse en cualquier localización, siendo discretamente más frecuentes en el torso de los varones y en las piernas de las mujeres. Este melanoma nodular aparece como una lesión pigmentada de coloración marrón oscura o también negra con áreas sonrosadas. El léntigo melanoma consiste en una lesión pigmentada que se observa en las áreas expuestas, como con daño solar intenso, y especialmente se localiza en la cara y el cuello de las personas mayores. Por último, tenemos el melanoma lentigino-sacral, que es una forma de melanoma que se localiza especialmente en la palma de las manos y en la planta de los pies. La clasificación por fase o estadio va a permitir principalmente descubrir la extensión del cáncer que se tiene, siendo esta muy esencial, ya que el tratamiento para la recuperación del paciente van a depender de la etapa en la que se encuentre el cáncer. El melanoma tiene los siguientes estadios. En el estadio 0, las células anormales se encuentran solo en la capa externa de la piel sin invadir los tejidos más profundos. En el estadio 1, el cáncer se encuentra en la epidermis o en el inicio de la dermis. No hay afectación de los ganglios linfáticos y el grosor del tumor es de menos de 1 a 2 milímetros. En el estadio 2, el cáncer afecta a la dermis, pero no más allá de esta ni tampoco a los ganglios linfáticos. El grosor es de 2 a 4 milímetros. En el estadio 3 se caracteriza por cualquiera de las situaciones siguientes: o el tumor es mayor a 4 milímetros de espesor, el tumor afecta a los tejidos situados por debajo de la piel, o afecta a los ganglios linfáticos cerca de la lesión principal. Por último, en el estadio 4, el tumor afecta a los ganglios linfáticos alejados del tumor original o a otros órganos del cuerpo. Por último, se pueden usar las siguientes pruebas y procedimientos en el proceso de estadificación. La incisión local amplia consiste en extirpar mediante cirugía parte del tejido que se encuentra en condiciones normales alrededor del área donde se encontró el melanoma, con el fin de establecer si hay células cancerógenas. Tenemos el mapeo de ganglios linfáticos y biopsia del ganglio linfático centinela, que consiste en determinar si el cáncer se ha diseminado hacia los ganglios, y posteriormente se realiza la biopsia para establecer si hay o no células cancerógenas en los ganglios. La exploración por TAC se caracteriza por conseguir imágenes detalladas del interior del cuerpo. A través de este estudio se va a poder establecer si hay órganos con sospecha de propagación o si hay ganglios con tamaño irregular. También se tiene la exploración por tomografía computarizada. Este procedimiento va a servir para detectar las células de tumores malignos en el cuerpo. Estas células se van a visualizar con un aspecto mucho más brillante en la imagen. Y por último, las pruebas de laboratorio, donde se analizan muestras de tejido, sangre, orina y otras sustancias del cuerpo. Estas pruebas ayudan a diagnosticar principalmente enfermedades, planificar y controlar el tratamiento o vigilar la enfermedad con el paso del tiempo. Esta ha sido la revisión desde el punto de vista embriológico, histológico y anatómico del melanoma. Muchas gracias por su atención.